Buenos días, queridos estudiantes. Ya estamos listos para iniciar nuestro curso de DPCC. Esta semana tenemos una actividad que va a complementar la actividad de la semana pasada, porque el tema está relacionado y así que vamos a tratar de ir entendiéndolo poco a poco. En nuestro curso de esta semana tenemos el título Comprendemos los conflictos sociales y proponemos soluciones. Bueno, ya creo que el tema lo tenemos claro. Eh, Ahí las figuras están más que claras para poder entender que no va a ser un tema fácil, porque los conflictos sociales, hay que tener claro, conflictos sociales, conflictos ya de grupo, de comunidades, ver por qué motivo se da, ¿no? Y cuáles son las soluciones que podemos proponerle. Bueno, el propósito entonces de esta semana va a ser, comprendemos los conflictos sociales como una tensión frente a un asunto público y proponemos soluciones a los conflictos de mi región y el país. Bueno, un tema interesante, vamos a tratar de ver nuestras propuestas, así que a leer bastante chicos para poder participar. Nuestra competencia va a ser convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. No significativa, en esta semana vamos a leer este contexto, vamos a ver. Un conflicto es la expresión de posiciones o intereses divergentes o contradictorios. Muchos conflictos se solucionan rápidamente por la vía del diálogo. Un porcentaje, en cambio, puede continuar como conflicto pendiente de solución y otro puede llegar a convertirse en una expresión de violencia. Una vez que surge el conflicto, ¿cómo se expresa la tensión entre las partes involucradas? ¿Cómo manejar un conflicto para evitar que llegue a una expresión de violencia? Bueno, ya creo que esto en el Perú es más que ejemplo de lo que viene pasando en muchas de las actividades económicas. Vemos, por ejemplo, que cada vez que se abre una mina en el Perú, inmediatamente se inicia un conflicto social, ¿no? La gente no está muy de acuerdo con que las minas se abran en determinadas regiones porque no ven los logros en lo que es la parte de avance o desarrollo de la comunidad, ¿no? Normalmente se relaciona que en los lugares donde hay mina, inmediatamente se establece que hay pobreza, ¿no? O sea, la pobreza aumenta. Entonces ahí se genera un conflicto, ¿no? Ahí sí hay un problema fuerte que es necesario que podamos ir viendo cómo podemos plantear alguna alternativa. Eso es lo que está pasando actualmente. Entonces, cuando uno habla de la pobreza, uno dice, no, pues Cajamarca es un lugar que tiene mucho, mucho oro, y sin embargo es un departamento con bastantes problemas, digamos, de región, pues, ¿no? Tienen pistas, no tienen agua, no tienen luz, o sea, una serie de elementos, ¿no? De que no funciona. O sea, ¿cómo es posible que un departamento que tenga tanta riqueza tenga tanta pobreza, ¿no? Y también ahí los políticos pues participan activamente, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, a un político en esa región que gran parte del dinero que recibía lo dirigía a negocios propios de él, ¿no? Aunque lo negaron, pero ahí lo han descubierto. Igual sucede en otras regiones, ¿no? En Ayacucho, en Cusco, en Puno, sobre todo en los lugares donde han encontrado bastante mina, bastante material. El cobre, sobre todo, ¿no? El cobre, que es muy, muy solicitado en el mundo. Este cobre, bueno, que también ha generado muchos conflictos sociales, ¿no? Incluso actualmente allá en la zona de Tacna, en Moquegua, también hay muchos problemas, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones de un conflicto social? Los conflictos se solucionan, no todos los conflictos llegan a convertirse en violencia. Conflicto y violencia no son sinónimos. Reconocer un conflicto y tratar de manejarlo es una propuesta por la cultura de paz. Es decir, la voluntad de solucionarlo por vías pacíficas. Bueno, ahí está entonces el tema del conflicto. ¿Cómo puedo trabajarlo yo desde la posibilidad de manejarlo pacíficamente? Bueno, entonces quiere ir un poco conociendo el tema, ¿no? Las tres dimensiones del conflicto. Vamos a ver las tres dimensiones. Los antecedentes, es decir, los hechos que preceden a la manifestación conflictiva. ¿Ya? Entonces, primero investigar qué cosa ha llevado a que se genere este conflicto. El segundo aspecto, los aspectos psicológicos, o lo que es lo mismo, las características individuales o grupales de las partes enfrentadas. Claro, las partes enfrentadas.
yo quiero todo para mí y a ti que no te toque nada. O sea, eso que se genera un conflicto. Bueno, ahí las personas a veces no entienden que la única forma de evitar el conflicto es que nos toque a todos un poco. Entonces, pero eso a veces a algunos les cuesta trabajo aceptarlo. Todos quieren para ellos nomás, para los demás no quieren compartir nada. Entonces ahí está el problema, pues. Los aspectos situacionales, es decir, el conjunto de circunstancias o condiciones en las que se desenvuelve el conflicto. Claro, de hecho que si uno se beneficia más que el otro, lógicamente el otro va a tener envidia y eso va a generar lógicamente el conflicto correspondiente. Así que chicos, entonces vamos a ver los videos que voy a presentar, estos videos para que ustedes los miren atentamente y luego de ello puedan ustedes tener una idea más global de cómo es que van a llevar a cabo este proyecto de ver el tema de los conflictos, pero también proponer soluciones al respecto. Adelante chicos, entonces miremos los videos. En los últimos 10 años se presenta en nuestro país un tipo de conflicto frecuente. No es armado, pero puede ser violento. No busca destruir el sistema político, pero cuestiona el funcionamiento del Estado o del mercado. Nos referimos al conflicto social. Veamos algunos datos de conflictos sociales en el Perú, según el sistema de monitoreo de la Defensoría del Pueblo. Cuando se comenzaron a registrar los conflictos en el 2004, la cifra llegaba a 93 casos al año. 10 años después, esta cifra alcanza los 276. Desde el año 2007 hasta la fecha, los conflictos socioambientales representan la mayoría de casos registrados mes a mes. Actualmente, son más del 60%. En el caso de los conflictos en etapa de diálogo, cabe mencionar que la mitad de ellos ha sido antecedido por hechos de violencia. Los conflictos sociales pueden ser agrupados en dos grandes ámbitos: el de las relaciones entre la población y las industrias extractivas y entre la población y la gestión pública. Para mí un conflicto social es una pelea, una disputa. Es algo complicado, ¿no? Porque involucra intereses de diversos grupos. Un conflicto social para mí es cuando las personas llegan altercados y no se pueden entender. Un conflicto social es un proceso complejo en el que sectores de la sociedad, el Estado o las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios. Estamos, pues, ante demandas de numerosas personas que se sienten amenazadas o perjudicadas por la contaminación de un río, la mala prestación de un servicio público, la afectación a sus derechos laborales u otros motivos, y que se movilizan para buscar explicaciones sobre lo ocurrido y encontrar soluciones. Pero cuidado, el conflicto debe ser adecuadamente canalizado para evitar que surja la violencia. Cada conflicto tiene por lo menos 3 elementos que lo componen. 1. Los actores. Son aquellos cuyos intereses están directamente enfrentados. De un lado, los que plantean las demandas y del otro, los presuntos responsables de los problemas. También son actores los que colaboran en la solución de los problemas. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. 2. Los problemas. En principio, no hay una misma perspectiva entre las partes. Cada quien habla desde sus propios intereses o creencias, pero si se hace un buen análisis y se comunica la información, se puede ir avanzando hacia ideas cada vez más compartidas. 3. El proceso. Es la manera como discurre el conflicto, su dinámica. Pueden haber protestas sociales o medidas de fuerza destinadas a presionar para alcanzar los objetivos, pero pueden haber también procesos de diálogo guiados por reglas aceptadas por las partes, o reuniones precarias y poco confiables. Pero también se puede contar con facilitadores o mediadores o tener una negociación directa. Está claro que los procesos que están más cerca de alcanzar soluciones son aquellos que tienen legitimidad y que son colaborativos y eficaces. Los conflictos sociales revelan un malestar y una posible falla en el funcionamiento del Estado o del mercado.
pero hay que asumirlos como oportunidades para comprender realidades diversas y resolver problemas complejos. Una sociedad democrática debe escuchar atentamente las voces que reclaman algo. De por medio están los derechos, la gobernabilidad democrática, el desarrollo y la cultura de diálogo y paz. ¿Recuerdan el caso Bagua? Allí murieron 33 personas, entre civiles y policías, y 200 resultaron heridas. La mayor tragedia en los últimos 15 años en el Perú. En los conflictos sociales se puede observar que la gente se mira con rabia, se amenaza, se agrede. Pero ¿es lo mismo hablar de conflicto social que de violencia? No es lo mismo, como veremos enseguida. La violencia de la que hablamos se manifiesta en bloqueos de carreteras, daños a la propiedad, secuestro de personas o enfrentamientos con la policía. Pero la situación más grave es la muerte de 249 personas y las 3.742 heridas entre los años 2006 y 2014. Si no hay violencia, no nos escuchan. Es que cuando la gente está molesta, es difícil contenerla. Que en ocasiones la policía comete excesos y hay gente que incita a la violencia. La violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, con la finalidad de causar en otras personas lesiones o muerte, daño psicológico o afectaciones a su desarrollo. En este sentido, la violencia es el lado negativo, destructivo del conflicto, y ciertamente no es un elemento necesario para que el conflicto exista. En nuestro país, alrededor del 50% de los conflictos sociales son violentos. Giancarlo, cuéntanos, ¿qué formas de violencia se presentan en los conflictos sociales? Las principales formas de violencia que se dan en un conflicto social son las siguientes. 1. Circunstancial. Hay una forma de violencia que surge de manera espontánea, como una reacción enérgica frente a algo considerado perjudicial o agraviante. 2. Prevista. En otros casos, se observa un uso de la violencia más calculado, a modo de mecanismo de presión. 3. Negligente. Y hay una forma de violencia como resultado del descontrol de la protesta o de una acción negligente de algunos efectivos policiales que desencadenan en disturbios graves, atentados y saqueos. ¿Y qué medidas se pueden tomar frente a la violencia en los conflictos sociales? Evitar la demora injustificada en la atención. Los peruanos y peruanas somos buenos conversadores. Sin embargo, el diálogo tiene un sentido distinto cuando lo orientamos a resolver conflictos. En este caso, hablamos de un tipo de diálogo en el que los participantes actúan con la intención de llegar a acuerdos que los satisfagan. Hay que organizar el espacio, identificar los puntos de controversia y mantener una indispensable actitud constructiva y de confianza. Las partes deben percibir que el diálogo es capaz de transformar positivamente una situación. Pero, ¿confiamos en la eficacia del diálogo para resolver conflictos sociales? En el Perú de los últimos 6 años, el 48% de los conflictos sociales han sido tratados a través de procesos de diálogo. Algunos de ellos han sido improvisados, otros largos y poco eficaces, pero los han habido también exitosos. Las partes lograron desentrañar los problemas, colaborando mutuamente hasta llegar a algunos acuerdos. Pero la frecuencia, intensidad y complejidad de los conflictos sociales son un verdadero desafío para las estrategias de diálogo y para las habilidades personales de los participantes. Un proceso de diálogo es aquel que sirve para saber lo que pasa y ver la manera de poder resolverlo.
cuando interactúan las personas. Un proceso de diálogo sirve para llegar a acuerdos y nos da la posibilidad de decir lo que pensamos. El diálogo es un proceso comunicacional en el que las partes en conflicto informan, debaten, crean opciones y negocian con la finalidad de llegar a acuerdos de manera colaborativa. El diálogo es clave para llegar al fondo de los problemas y producir soluciones de amplio consenso. Nos ayuda además a evitar la violencia que tantas desgracias ha traído en nuestra historia. Veamos cómo hacerlo. 1. Generar confianza. Si escaseara la voluntad de dialogar, conviene, antes de empezar, crear confianza entre las partes, aclarando malentendidos y prejuicios, identificando aspectos en común y despertando la conciencia de que los problemas se pueden resolver si lo hacemos juntos. 2. Incluir. Ningún actor primario en el conflicto debe quedar excluido del diálogo. No hay que olvidar además la perspectiva intercultural. Quizá necesitemos intérpretes de lenguas distintas o adaptar procedimientos al contexto cultural o buscar también equivalencias a los conceptos. 3. Contar con un facilitador. Conviene recurrir a un facilitador o mediador que convoque a las partes para explicar en qué consiste el proceso de diálogo. No es ni un juicio ni una asamblea comunal. Deberá también establecer las reglas de respeto mutuo y de uso de la palabra. Conviene también que el mediador o facilitador estimulen la creación de soluciones a los problemas y que se cuiden de que las actas estén bien elaboradas porque ellas deben expresar con claridad la voluntad de las partes. 4. Elaborar actas de acuerdos. Mucho ojo, cada participante debe leer bien los acuerdos antes de firmar el acta. Esta debe tener plazos y responsables de su cumplimiento. Recuerda, un acuerdo que no se cumple es un conflicto que retorna. 5. Evaluar. Cuando el proceso de diálogo haya terminado, es muy necesario hacer una evaluación para identificar aciertos y errores que nos ayuden a legitimar este mecanismo y a educarnos mejor en el diálogo. Todos sentimos alguna vez la pulsión de la violencia, pero si aspiramos a una vida civilizada, es mejor respirar hondo y tomar el camino del diálogo. Hablando y escuchando se entiende la gente. Bien, en este video podemos ver la importancia de la negociación, del diálogo y qué pasos se debe cumplir para que esto funcione, ¿no? En su defecto no va a tener un buen puerto, ¿no? Y también manifiesta en el video que una negociación o los acuerdos de una negociación se deben cumplir. Si no se cumplen, vuelven a ser un conflicto. Entonces, eso también muchas veces sucede, ¿no? Cuando se genera conflicto, se negocia, se llegan a acuerdos, pero después no se cumplen y se retornan esos problemas, ¿no? Antes de pasar al reto, les quiero presentar un video es el otro video que quería compartir o quiero compartir con ustedes. Todos tenemos derecho a la paz. A nacer en paz. A vivir en paz. A morir en paz. A una cultura de paz. Es nuestro derecho. Es nuestro derecho fundamental. El de todos. Nacemos con él y nadie puede quitárnoslo. Queremos vivir con él. Todos tenemos derecho a una paz sólida, fundada. A una paz cierta. A una paz con razón. Con muchas razones. Porque hay razones para ello. No es un capricho, no. Es nuestro legítimo deseo. Nuestro derecho. El derecho de todas las personas, el de todos los pueblos. ¿Quién no quiere vivir en paz? ¿Tú? ¿Tú no? ¿Y tú? Yo sí. Y yo. Y yo. Y yo también. Y yo también. Yo también. También. También.
Yo también quiero vivir en paz. Entonces, ¿por qué no la tenemos? ¿Por qué seguimos sin ella? No lo entiendo. Yo no lo entiendo. No lo puedo entender. Ni yo tampoco. Y yo tampoco. La queremos. La exigimos. Y la demandamos ya. Es justo. Es un derecho humano. Nuestro derecho. Tenemos ese derecho. Tú lo tienes. Él, ella, Nosotros. Todos lo tenemos. queremos garantías. Para nacer en paz. Para vivir en paz. Para morir en paz. Y punto. Punto. Y punto. Si estás de acuerdo, únete a nosotros Y firma en Paz sin Fronteras. Por la paz. Por el derecho humano a la paz. Paz sin fronteras. Si yo requiero vivir en paz, también debo dejar que los demás vivan en paz. Debo de contribuir para que nuestra sociedad en conjunto viva en paz. Conflictos los vamos a tener. Si no, la esencia humana dejaría de ser, dejaría de existir. El hombre, el ser humano por naturaleza, tiene conflictos día a día. El detalle es no llegar a la violencia y cortar esos conflictos a base de diálogo, de negociación. Solo así garantizaremos la paz en nuestra sociedad. Que por derecho todos, absolutamente todos, tenemos el derecho de vivir en paz. Para morir en paz. En ese sentido, chicos, es una responsabilidad de todos nosotros. Espero que los videos que haya presentado nos ayuden a deslucidar lo que queremos trabajar. Tu reto será elaborar un texto argumentativo con respuestas para la solución de conflictos. Además, debes evidenciar las partes que intervienen en un conflicto, el problema central, así como tu posición ética para la solución. O sea, vamos a hacer un texto argumentativo, ¿no? Luego te reúnes con los integrantes de tu familia para dialogar sobre los diversos conflictos que se han dado en tu localidad, en tu región o en país, y debatan sobre cómo solucionarías. Luego selecciona 3 conflictos de tu región o país, elabora un cuadro de doble entrada, donde pondrás el asunto público, posiciones o intereses, y las posibles soluciones. Esa es una de las actividades. Y para finalizar, debes saber de realizar tu texto argumentativo donde presentes problemas que causan el conflicto, las partes involucradas, las propuestas para su solución. Recuerda que un texto argumentativo debe tener un párrafo donde presentes tus argumentos sobre el tema seleccionado, luego otros párrafos donde presentes el desarrollo de tus ideas e incluyes un balance de los argumentos a favor y en contra de lo que expresas, y finalmente tus conclusiones sobre el tema para cerrar el texto.